Gracias, presidente. En otro tema, el asunto de Genaro García Luna, como se sabe, bueno, hace unos días también la parte legal, la Defensoría del exsecretario de Seguridad, pues había solicitado que se aplazara la fecha de la sentencia del exfuncionario de Felipe Calderón y bueno, pues se concedió, el juez Brian Cogan dijo y pues concedió que fuera hasta septiembre de este año, donde pudieran aportar nuevos elementos y donde se podría solicitar un nuevo juicio para García Luna. Con esto, bueno, pues todavía hay la posibilidad de que pudiera apegarse a algunas de las opciones que dan, pero estas tácticas dilatorias en las que ellos dicen que pudieran aportar más elementos para defender la inocencia, en todo caso, de García Luna, quien insiste en declararse como tal, declararse no culpable de ese tipo de cargos. ¿Cómo han visto desde el gobierno mexicano este tipo de solicitudes, este tipo de procedimientos, esta dilación que se pudiera dar en el tema de la condena a García Luna? Yo creo que es importante que se den los plazos que por ley pueden otorgarse. Creo que en el fondo lo que se busca es profundizar en la investigación, lo cual ayuda, porque sí sería muy importante el que se supiera más. Por ejemplo, si García Luna, como lo presentaron, era el jefe de un cartel, además de ser secretario de Seguridad Pública del gobierno, y actuaba solo, con autonomía, tiene un poder autónomo, o estaba relacionado con otros poderes. Porque si ustedes se acuerdan, cuando se estaba llevando a cabo el juicio, se presentó incluso hasta un organigrama. ¿No lo tendrás por ahí? Entonces la pregunta es, ¿cómo tanto tiempo? 6 años de secretario, más el tiempo que estuvo en el AFI. Estamos hablando de 9 años, como 10 años. ¿Cuándo se creó el AFI? ¿Cuándo llegó él? Él llegó con Fox, sí, pero al AFI. Pero desde que se creó, ¿entró él ahí? Entonces estamos hablando de 10 años, 11. Y nada más así. Y para arriba y a los lados. O sea, el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos o agencias de Estados Unidos y otras agencias en México, autoridades en Estados Unidos y autoridades en México. ¿O es así nada más?
¿Ustedes qué creen? ¿Que es como una burbuja que se creó? Y así estuvo 10 años. Una esfera. Entonces, si va a hablar de quién recibía órdenes o a quién le informaba, eso va a ayudar mucho. De hecho, también Javier Herrera Valles, quien recordemos, bueno, pues era ahora, bueno, es secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad en Campeche, pero que era comisario de la Policía Federal, quien alertó a Felipe Calderón ¿Quién? sobre Javier Herrera Valles, quien era comisario de la Policía Federal, quien fue quien alertó a Calderón en torno a las actividades de García Luna en su momento y que, bueno, pues fue incluso encarcelado, fue detenido, fue torturado. Él, de hecho, dio como algunas de las pistas en su momento, pero también ahora lo que informa es que actualmente siguen algunos elementos que fueron cercanos a García Luna y que actualmente están en algunos puestos en diferentes puntos. Por ejemplo, menciona el caso de Javier Osorio Ballesteros y también el caso de Israel Galván Jaime, quienes, bueno, pues fueron cercanos a García Luna, que actualmente continúan en algunas labores, en el primer caso, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de Cancún, en el segundo caso, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Lo que menciona él es que es titular de la estación de la Guardia Nacional en ese punto, y también el tema de Galván Jaime, que apoya en labores en la Coordinación Nacional Antisecuestro. Es saber si, por ejemplo, se tiene conocimiento de estos personajes que en algún momento él da declaraciones de por qué sí la cercanía. De hecho, lo que él menciona también es que si pudo llegar con mucho poder, de acuerdo con las declaraciones que da, con Felipe Calderón cuando estaba con Fox, fue porque tuvo los elementos y los aparatos, incluso hasta de inteligencia, para investigar bien a Calderón, y lo que él menciona que recibía de testimonios es que lo tenía bien agarrado. Así es como mencionan. ¿A quién tenían agarrado? A Calderón. Es decir, ¿quién? Que Genaro García Luna tuvo los elementos mientras estaba con Vicente Fox para poder investigar incluso a Calderón y poder tener elementos para poder tener ese poder, como usted lo cuestionaba en algún momento. ¿Cómo fue que con Calderón García Luna tuvo ese poderío para poder actuar de esa manera? Y de acuerdo con las declaraciones que da este exfuncionario, bueno, pues pudiera darse esa manera, pero esa es la hipótesis que él maneja. Habrá que esperar a ver qué es lo que menciona también y lo que ¿Quién es el declara. que habla de eso? Se llama Javier Herrera Valles, quien fue comisario de la Policía Federal y que actualmente, bueno, pues está como funcionario en Campeche, pero que en su momento él alertó a Felipe Calderón en torno a las actividades, y lo que recibió, bueno, pues no fue escuchado en ese momento, y en todo caso hasta se le torturó y se le privó de la libertad. Eso es lo que él declara, y en alguna entrevista, también en proceso, informa de todo este entramado que a él le tocó vivir, de todo lo que él informó, pero también de que actualmente siguen algunos elementos cercanos a García Luna en algunos puntos, menciona estos casos, y bueno, pues que está relacionado con el tema de trama de García Luna. También, presidente, quisiera preguntarle… A ver, espérate, pero vamos primero, te contesto primero. O sea, yo di aquí una instrucción desde el principio de que cualquier persona vinculada a García Luna no podía trabajar con nosotros. Creo que lo di a conocer hace 2, 3 años. Entonces, si queda alguien por ahí, pues sigue vigente la instrucción para que quien los haya contratado, quien los tenga bajo su mando, previa investigación, les demos las gracias. Nosotros no queremos nada, ni con estas personas que se vincularon a García Luna, ni con los que defendían a los delincuentes de cuello blanco. Nada. Sí, Entonces, eso se va a ver.
Y lo otro que planteas, si García Luna se encumbró porque sabía de cosas de Felipe Calderón, pues todo eso es lo que puede García Luna informar y ayudar. También tiene que ser cierto y se tiene que demostrar, pero sí ayuda mucho, porque esto va a servir para que nunca más se repitan estos excesos, ¿no? Estos crímenes. Y esto sí ayuda mucho a purificar la vida pública, a que hacia adelante nadie se atreva a hacer estas cosas. Imagínense que el encargado de la seguridad pública esté de empleado de las mafias, de la delincuencia organizada. Gravísimo. Qué bueno que ustedes no sueltan este asunto, porque ya no escucho nada en los medios. Y es un escándalo, aunque se oculte. Creo que ahora lo retomaron por la declaración del abogado y la ampliación del tiempo que le dieron para la sentencia definitiva. Entonces, pues que se aproveche el tiempo para profundizar en la investigación. Y sí, sería muy bueno, ¿no? Sí, que se informara. Sobre este tipo de investigaciones que se hicieron, si en Estados Unidos con testimonios de los delincuentes que se acogieron al criterio de oportunidad para, bueno, en ese caso testigos cooperantes, para dar informes sobre este tipo de casos. Hay otro caso que pareciera que todavía no está cerrado en Estados Unidos y bueno, pues tiene que ver con lo que usted, bueno, mencionaba, con este asunto de que no se trata solo de una burbuja, pudiera haber más elementos hacia otras instancias, pero en este caso también se tocó el tema del ejército. Recordemos el caso otra vez, sí, de Salvador Cienfuegos, porque es un caso que pudiera no estar cerrado en Estados Unidos debido a que en aquella ocasión se insiste en el tema de que hay hubo una investigación por parte de esas agencias como la hubo con García Luna y que incluso usted al día siguiente de la detención del general Cienfuegos hablaba de que era una oportunidad de saber qué era lo que sucedía porque en el caso del narcotráfico, de la colusión con grupos de poder y que se le estaba acusando por cosas similares al caso de García Luna. Hace unas semanas usted hacía referencia a un libro que sí en efecto ya está, ya salió, el libro de J. Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Washington, donde habla de todo este tema, de todo este procedimiento que se llevó en pláticas tanto en los gobiernos de México como en Estados Unidos. Sin embargo, preguntarle en este caso, bueno, pues distinto al caso de García Luna, en el caso de Cienfuegos, pues sí se intercedió por él para evitar, para que se desecharan los cargos, que no quiere decir que es inocente de los mismos. Preguntarle, presidente,
si se diera el caso de que no estuviera cerrado este asunto, esta investigación contra Cienfuegos que llevó 5 años a las agencias con elementos muy similares a lo que se dio con García Luna, si pudiera haber la posibilidad de un juicio, México se estaría de nuevo oponiendo ante esta situación, sobre todo porque se estaría tal vez perdiendo la oportunidad de que se sepa si en el ejército también había estos elementos para la colusión entre grupos del crimen que alcanza situaciones como la de García Luna. Mira, son cosas distintas, completamente distintas. Lo que pasa que Esquivel, el periodista de Proceso, es muy tendencioso, no es confiable y no creo que actúe de manera independiente. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Pues mezclar todo, ¿no? O sea, un poco lo que declaró también el abogado de García Luna, o que le preguntó a Zambada si yo estaba metido, si yo había recibido dinero en la campaña cuando enfrenté a Fox, que dicho sea de paso, estoy esperando nada más el momento porque lo voy a demandar al abogado de García Luna, porque no es difamar a Andrés Manuel, sino al presidente de México. Y se tiene que respetar a la autoridad que representa a México. Antes denunciaban a los presidentes y se quedaban callados, porque como tú sostienes que una persona habla de que García Luna tenía agarrado a Calderón, resulta que a mí no me tiene agarrado nadie y tengo autoridad moral. Una vez les conté de que el finado de la Madrid fue denunciado de que tenía, siendo presidente, una cuenta en Estados Unidos, un periodista famoso de Estados Unidos, de estos periódicos influyentes, New York Times, Washington Post. Y entonces el finado Samuel del Villar, que trabajaba con él y que había estado promoviendo lo de la renovación moral de la sociedad, le sugirió que presentara una denuncia contra el periodista. Y dice Samuel, me comentó que se decepcionó mucho porque el finado expresidente Miguel de la Madrid no presentó la denuncia. Entonces, son cuestiones completamente distintas. Sin embargo, hay una intención política, la de Esquivel y la de muchos otros, de querer siempre equipararnos para llegar al socorrido tema o al dicho socorrido de que todos son iguales. No, yo les puedo enfrentar a ustedes, a la prensa calumniosa y a la oligarquía, que son los machuchones, porque tengo autoridad moral. Si yo fuese un corrupto, un deshonesto,
no podría hablar con libertad. Sin embargo, no dejan de buscar mancharme, porque la calumnia cuando no mancha tizna. Siempre, siempre, siempre están en proceso y ya ni hablemos de reforma y la radio, la televisión. ¿Qué pasó con el caso del general Cienfuegos? Solicitamos información a la Fiscalía y nos mandaron todo el expediente. ¿Todo? Todo. Que está en el Internet. Uno de los fiscales menciona que de hecho no se envió todo. Pero fue lo que nos mandaron, todo el expediente que existía. Y nos llamó mucho la atención de que estaba fabricado, de que no había pruebas. ¿Cómo lo supieron si no se llevó a cabo un juicio para saber si en efecto eran reales esas ¿cómo no? evidencias? Sí. Fue una investigación de 5 años en Estados Unidos y aquí en 2 meses se determinó que no. Pero es que desde que llega un funcionario de alto nivel, es muy probable que abran un expediente las agencias en Estados Unidos, sea la CIA, ¿cómo se llama la del narcotráfico? La DEA, porque es una manera de control y de sometimiento. Es que pudieron usar eso como venganza. Yo tengo una hipótesis de que en el tiempo de Calderón se metieron, todos se metieron al país. Se metió la DEA, se metió la CIA, como si fuese su casa, se metieron hasta la cocina. No se respetaba la soberanía de México. Y no solo eso, se metieron a dominar la Secretaría de Marina, que era una secretaría antes de Calderón dedicada a cuidar los puertos, las costas, a otras actividades. Y de repente la convirtieron en una secretaría cuyo propósito principal fue el actuar como un cuerpo de élite para enfrentar el narcotráfico dirigido desde Estados Unidos. Yo tengo la hipótesis de que quisieron hacer lo mismo con el ejército y no pudieron, porque el ejército tiene otra trayectoria. No olvidemos que el ejército surgió con la revolución, que es un ejército nacionalista. Y como no pudieron,
pues entonces se quedaron inconformes. Y tengo prueba de que el embajador que había en ese entonces, cuando Calderón declaró, el embajador de Estados Unidos en México, de que para ellos no era confiable el ejército, que era confiable la Marina. Yo le contesté, en ese entonces era yo opositor, públicamente. Le dije que no se metiera en asuntos que solo debían importarnos a nosotros, que era una violación a nuestra soberanía. Entonces, cuando se da el caso del general Cienfuegos, pedí la información. Le agradezco al expresidente Trump porque me atendió en mi petición. Y les agrego otras cosas para que vean cómo es el manejo de las agencias y cómo tienen que poner orden en Estados Unidos, con todo respeto. No sabía el presidente Trump de la detención del secretario de la Defensa de México. No era detener a cualquier funcionario, porque eso se manejó por fuera. Entonces, cuando le solicité que nos enviaran la información, muy amablemente este señor, que es ahora escritor de un periódico y que dice que no quisimos nosotros enfrentar a los narcotraficantes. Barr, una buena persona, abogado, que estuvo aquí, y él nos ayudó, porque recibiendo instrucciones del presidente Trump, nos envió el expediente, incluso el que estaba de interino de la DEA también participó y enviaron el expediente completo. Y le pedí al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que lo analizara. Y estuvo Marcelo, creo que 4 o 5 días encerrado en su casa, revisando todo. Leyó todo, creo que 700, 800 hojas del expediente. Y su conclusión fue de que habían fabricado el delito. Voy por partes. Que no había pruebas. Supimos eso, pero como venían las elecciones, actuamos con prudencia. Porque el que hizo eso el que llevó a cabo, mejor dicho, el que ordenó la detención, los que armaron eso, estaban pensando en mi reacción, porque se dio en víspera de las elecciones presidenciales. Pensaban que yo me le iba a lanzar con todo al presidente Trump
o no sabían, ¿no?, qué reacción, o que eso les iba a dar votos a unos o a otros, porque se dio en ese contexto. Entonces ya en su momento ya dijimos, ya que teníamos todo el expediente, se hicieron investigaciones, incluso hasta se probó la redacción de Cienfuegos con la que venía en los documentos, que eran copias de pantallas. A mí, cuando lo detuvieron, me envió una carta el general Cienfuegos y me sirvió. Le pedí a un especialista que me investigara si correspondía su escritura su gramática con lo que aparecía que él decía en sus textos, y era otra cosa completamente distinta. Y luego el expediente se fue a la Fiscalía y ahí hicieron también la investigación. Y cuando ya se declara improcedente en la Fiscalía de la República de nuestro país, entonces regresa a Cienfuegos. Es totalmente distinto. Me va a llevar mucho tiempo explicar aquí lo de García Luna, que ya es de dominio público, a lo de García Luna. Y se me hace muy ramplón, por decirlo menos, el querer comparar una cosa con otra. Presidente, un poco ahí, es Jesús Esquivel también quien no ha soltado el tema de García Luna. ¿Cómo? Es Jesús Esquivel también quien no ha soltado el tema de García Luna y quien ha mencionado que de alguna manera el gobierno mexicano pues doblegó al de Estados Unidos en aquel momento por el caso Cienfuegos, por el tema de la actuación sí de los agentes de la DEA, de cómo han actuado. Se doblega tan fácil a Donald Trump? Presidente, entonces, ¿cuál fue el argumento que se utilizó para pedir que se desistieran los cargos que se tenían contra Cienfuegos? ¿No fue un asunto diplomático y político que estuviera por encima del interés de una investigación criminal en Estados Unidos? Es que nosotros no íbamos a dejar que se cometiera una injusticia. Todavía no se sabía si no se llevaba a cabo un juicio para saber si las pruebas eran reales. Tuvimos las pruebas en las manos y las analizamos y están en el internet. ¿Y si no fueron todas las pruebas que se tenían en Estados Unidos? Bueno, eso es otro asunto, pero lo que quiero decirles es, porque esta es una muy buena historia, los abogados que son muy dados a cuidar los procedimientos, cuando está de por medio la justicia y la dignidad, que decía el Quijote, que por la dignidad se podía arriesgar la libertad y hasta la vida por la dignidad. Entonces, los abogados es como cuando me desaforaron y que querían que yo me amparara. No, ampárate porque si no vas a la cárcel. No, ¿cómo voy a amparar? Dice usted que no debía nada y por eso es que no decidió. En el caso de Cienfuegos, si no se debía nada. Permíteme. Entonces, querían los abogados, cuando les dije, porque yo ya sabía la respuesta de ustedes, no tuya, sino de todo el grupo, ¿sí?, que no nos ve con buenos ojos. O sea, yo tengo que enfrentarles a ustedes permanentemente y siempre tengo que estar pensando hacia adelante. Entonces, para tener elementos, porque si no, imagínense, ¿qué querían los abogados nuestros? Decían, no se puede subir el expediente al internet por el debido proceso.
o hay que subirlo testado, es decir, todo borrado los nombres. No, imagínense el proceso. ¿Cómo se llama? Esquivel. Yo creo que ese fue el que inventó, una vez que fui a Nueva York, de que me habían gritado los padres, o uno de los padres de los muchachos de Ayotzinapa, que me habían gritado que era yo cómplice, y resultó de que nunca me gritó eso, pero él lo inventó. No sé si Esquivel o otro del proceso, pero esto fue en Nueva York. ¿De dónde es Esquivel? ¿De corresponsal? Corresponsal en Washington. Ah, entonces no. O a lo mejor lo cambiaron, pero No, lleva muchos años ahí, pero bueno. son iguales, o sea, no hay mucha diferencia con lo que me estás diciendo. Entonces, ¿qué dijimos? No, limpio el expediente, y ahí está, para que todo el mundo lo pueda ver, porque ya imaginábamos eso. Me acuerdo que un vocero de la DEA, ex vocero de la DEA, en esos días declaró molesto porque no les gustó, porque ellos se habían hecho ya su enjuague. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, y eso fue lo que sucedió en el caso del general Cienfuegos. Y así como salí yo a defender al general Cienfuegos porque percibí de que era una injusticia, en política se tiene que tener instinto certero. Y a mí me ha funcionado eso. Entonces, así como salí a defender, decir, a ver, ven, tráigame todos los… Está muy raro esto. Y bueno, empezando porque no lo sabía el presidente, quién lo armó, pero además, ¿por qué funcionan así las cosas en Estados Unidos? ¿Por qué tanta fuerza de estas agencias? O sea, los debe de llevar a un replanteamiento sobre sus procedimientos en lo interno, con todo respeto. Bueno, pero así como yo actué, ¿por qué? Si Calderón dice de que García Luna es inocente, ¿por qué no lo ayuda si es abogado Calderón? Y se mete y lo defiende. ¿Por qué se queda callado? Y Fox también, porque Fox acaba de declarar de que no está de acuerdo con el juicio. ¿Por qué no defienden a quien ellos consideran de que es una víctima y de que está injustamente enjuiciado y que utilizaron testigos protegidos que son criminales y todo lo que dicen, y que no hay pruebas?
Entonces, que no hay pruebas. Calderón dijo, me sorprendió de que no presentaron ni una sola prueba. Hablaba de los testimonios, ¿no? Sí, que solamente fueron los testimonios de estas personas, de los testigos protegidos. Entonces está interesante. Y ahí, presidente, el planteamiento también es de lo que surge a raíz de lo de Cienfuegos. Bueno, usted da, por supuesto, la versión que tiene el gobierno mexicano en torno a lo que sucedió, pero por otro lado también el planteamiento de por qué tanta protección al ejército, por qué tanto poder al ejército y por qué no se le toca en este gobierno al ejército mexicano, sobre todo porque pudiera ser que ellos también tenían conocimiento de lo que sucedía en la colusión del narcotráfico con el poder político. Sí, se protege al ejército porque es una institución fundamental para el Estado mexicano y no es un ejército represor, es un ejército que ha cumplido órdenes de civiles para llevar a cabo actos de represión lamentables, pero que ha actuado siempre recibiendo órdenes de los presidentes, porque no se debe de olvidar que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Entonces, nos quedamos con la idea de que el ejército es represor y se nos olvida de que este ejército surge de un movimiento revolucionario, surge para enfrentar el golpe de Estado de Victoriano Huerta, para restablecer la legalidad y la democracia en México. Surge después del asesinato de Francisco I. Madero, cuando Venustiano Carranza convoca al pueblo a enfrentar a Huerta. Es el único gobernador que lo hace, porque todos los demás se sometieron a Huerta. Y él le solicita al Congreso de Coahuila que emita un decreto y ahí se sostiene, en ese decreto, de que se iba a crear un ejército del pueblo para restablecer la legalidad y la democracia. Y luego, en la Hacienda de Guadalupe, en lo que se llama Plan de Guadalupe, ahí los revolucionarios constituyen el ejército constitucionalista. Y así surge el ejército. Uno de los mejores presidentes de México, el mejor presidente de México del siglo XX, era un general, Lázaro Cárdenas del Río, y fue 2 veces secretario de la Defensa. Eso no se debe de olvidar. Pero hay otros elementos. El ejército viene del pueblo. El soldado es pueblo uniformado. Son hijos de campesinos, hijos de obreros, hijos de comerciantes, hijos de militares. De los 25 generales de división, hagan el estudio, ninguno viene de la élite económica del país. Ninguno de los generales de división pertenecen a la oligarquía. No es
como el ejército de otros países. No voy a mencionar los otros países. Por eso tenemos que defender al ejército. Sí, porque son pueblo. No se convirtieron en oligarcas. Por ejemplo, cuando Salinas creó la nueva oligarquía, el llamado Grupo Compacto, no hay ningún militar. Nada más que este asunto pues no se acepta, ¿no?, tan fácilmente. Yo tengo que agradecerle al Ejército y también a la Secretaría de Marina, que ya es otra, con el almirante José Rafael Ojeda Durán, un hombre recto, estricto, honesto, nacionalista. Por eso lo nombré. Lo tenían marginado, porque los que estaban habían entrado incluso violando los procedimientos para el ascenso. Siempre era un almirante el que llegaba, pero que tenía un desempeño en una región naval o en regiones navales. De repente llega uno que había estado de secretario particular del almirante en turno. Y luego, últimamente querían meter al que estaba de oficial mayor, que manejaba las relaciones públicas, que tenía muy buenas relaciones con los medios de información. ¿Se acuerdan de lo de Frida Sofía? Entonces, pues busqué y encontré, afortunadamente, al almirante Ojeda, que había escrito en los años 80, porque hice una investigación de todos, un libro en contra de la corrupción. ¿Y saben qué? No me equivoqué, ni con él, ni con el general Sandoval. Y eso les puede a los conservadores corruptos e hipócritas. Presidente, sobre el informe que ¿Les puede de que yo tenga el respaldo? No, es que es importantísimo eso. Además del pueblo, que es lo mero principal, porque decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Estas dos instituciones nos han ayudado muchísimo, mucho, mucho, mucho. Imagínense cómo enfrentamos el problema de la violencia. Sí, lo que nos dejaron fue lo que creó García Luna. Precisamente sobre eso. O sea, imagínense,
Le iba a preguntar sobre el tema de los informes que estarían presentando los obispos de México al Papa Francisco en torno a que si hay algunas regiones que pudieran estar tomadas por grupos del crimen organizado. Pues me llama mucho la atención de que hay una coincidencia, es lo que dicen algunos senadores republicanos y también los del Departamento de Estado de Estados Unidos. No lo estoy señalando de que estén de acuerdo, si eso dicen los de la jerarquía católica. Yo lo único que puedo comentarles es de que el Papa Francisco es admirable. Desde que tengo conciencia sobre estos temas, no había sabido de un papa tan consecuente, tan cristiano como Francisco. Y miren, en el caso de México, en las 3 transformaciones que han habido en la historia, en la independencia, desde luego, el Papa de ese entonces en contra de la independencia de México. En la Reforma, igual, hasta excomulgaba a los liberales y apoyó la invasión francesa, la imposición de Maximiliano. Y durante la Revolución, el Papa de ese entonces aprobó el golpe de Estado, el asesinato de Madero, y reconoció a Victoriano Huerta. ¿Cómo no voy a estar contento con Francisco? Es un santo, es un defensor de los pobres, de los desposeídos, un verdadero cristiano. Antier puse un textito de lo que decía Gandhi sobre Jesús, de que nadie, que no conocía a nadie, decía Gandhi, que hubiese hecho tanto por la humanidad como Jesús. Y agregaba que el cristianismo era bueno, que el problema estaba en que los cristianos no siempre seguían las enseñanzas de Jesús. Pero ya nos estamos metiendo en otras cosas. Pero bueno, de acuerdo. Ya es tardísimo. Ya es tarde. Sí. Es que aclaro que es que como a ellos les toca en el sorteo, vamos a darle a ellos 3. A ellos 3. Mañana ellos 3. Y nos va a alcanzar porque no me voy a tardar tanto en la respuesta. Es que tengo que hablar despacio porque imagínense si me equivoco. Se vuelve nota, ahí sí. Sí quedamos en vernos esta semana o la próxima. Nos estamos reuniendo con él. ¿Mande? Ya contesté.
a eso. Vamos a esperar que se aclare todo lo que sucedió lamentablemente. Muchas gracias.